el gusto de presentar a Ramón Velázquez Maldonado con la plática titulada Valoración de las potencialidades del espectrómetro Newton XL3T como instrumentación analítica para el estudio de las obsidianas. Buenas tardes. Bueno, el interés por la aplicación de este espectrómetro está dado fundamentalmente porque es una técnica no invasiva, en primer lugar, por todas las bondades que la fluorescencia de rayos X tiene para este tipo de análisis, las cuales ya han sido expuestas en este salón ampliamente, y también porque el laboratorio en el cual él está implementado, el laboratorio LADIPA del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán, pues pudiera tener una posición estratégica en el estudio de este tipo de colecciones para la zona, para el área geográfica de investigación que nos hemos propuesto abordar en nuestro proyecto de investigación. Primeramente quisiera presentarles la instrumentación. Pues el espectrómetro está basado en un ánodo de plata, un detector de semiconductor de alta resolución, tiene una posibilidad de tensión entre 8 y 50 kilovoltios y una intensidad de la corriente que es variable. Más tarde les explicaré cómo es que el equipo lo hace, lo cual es un poco complicado para nosotros, pero al mismo tiempo es una ventaja, ya que no es algo por gusto, ¿no? Está hecho de manera secuencial para lograr una optimización en la sensibilidad de los diferentes elementos químicos. Pues la intensidad de la corriente varía entre los 40 y los 200 microamperes. Pero el tubo de rayos X tiene una potencia máxima de 2000 watts, por lo tanto va a tener unas condiciones de medición en las cuales en ningún momento van a estar los 200 microamperes y los 50 kilovoltios puestos como parámetros de trabajo. Nunca va a poder trabajar en estas condiciones, sino que va a estar variando entre estos rangos para ofrecer diferentes condiciones de medición que beneficien, digamos, rangos del espectro. La resolución es de 160 electronvoltios, la cual, bueno, desde mi experiencia de trabajo con los portátiles, no es mala, es buena, y el spot de haz que tiene es de 3 milímetros. Para el caso de la obsidiana, siendo un material bastante homogéneo, pues no tiene ningún problema en este sentido. Aquí tenemos representado cómo son estos espectrómetros. Fundamentalmente el tubo de rayos X es un mini tubo de rayos X que está en la parte de abajo y toda la electrónica de detección pasaría por la parte de arriba. Tiene una característica que, precisamente colaborando con el doctor Kilian, hace unos días estuvimos platicando sobre eso, que en realidad, como por la misma ventana están actuando la fuente de excitación y el detector, se vuelve complicado ponerle filtros porque estaríamos tapando el detector y entonces a la hora de detectar estaríamos bloqueándolo prácticamente. Entonces no se puede hacer esto, pero tampoco es necesario, o hemos visto que posiblemente no sea necesario, porque el tipo de regímenes de trabajo que él va estableciendo en su secuencia de variación de los rangos de condiciones de medición van supliendo precisamente las ventajas que dan los filtros para beneficiar una u otra parte del espectro. En cuanto a la tecnología Gold Plus, esta lo que permite, que es una que está incorporada a este equipo específicamente, lo que permite es que el detector tenga una adquisición más amplia, un área de adquisición más amplia de los rayos X que vienen, característicos que vienen de la muestra, lo cual nos garantiza una velocidad de análisis mayor. Dentro de las operaciones o de los rangos de operación del equipo se puede trabajar en las 4 etapas que él tiene de medición, en las 4 secuencias que pone, con 30 segundos, pero en cada una. Por lo tanto, el análisis puede hacerse en 120 segundos. Pero para condiciones óptimas, en el caso del obsidiano, hemos estado comprobando que posiblemente 60 segundos por etapa sea mucho mejor. Con lo cual estaríamos hablando de un tiempo de análisis de 240 segundos.
Aparte de ser portátil, trae su condición de equipo de escritorio también, ¿no? O sea, tiene su soporte para las muestras y para que se fije el espectrómetro. Y ahí tenemos donde se pueden ubicar las piezas de obsidiana, siempre buscando, como ya se ha explicado en este salón también, que exista una cara una faceta lo más plana posible para que el contacto con la salida y con la geometría de medición sea la más indicada. Para la protección radiológica tiene este cierre con cobertura de plomo, y para las piezas más grandes, lo cual es indudablemente una pregunta obligada, ya estuvimos viendo que se puede quitar esta parte plástica que ven ahí, tiene tornillos por debajo, se le puede quitar. Para la protección radiológica del operador se garantizaría con la variable de la distancia, ya que el tiempo de medición es corto. Bueno, entremos entonces en la peculiaridad de este espectrómetro, que es la secuencialidad de las 4 configuraciones de trabajo. Bueno, esto produce un análisis combinado porque al final el espectrómetro da un resultado en análisis cuantitativo, hace el análisis cuantitativo directo, y como ya les explicaba, es un diseño enfocado a lograr una optimización en cuanto a la sensibilidad. Los 4 rangos son el main range, que es con 50 kV y 40 microamperes, siempre buscando los 2000 watts de potencia máxima. El low range, cada uno de ellos es para un conjunto de elementos químicos diferentes. El main range es el que mayor cantidad de elementos químicos, digamos, aborda, y consideramos que va a ser el más indicado para producir resultados, o sea, lo que salga de esta secuencia va a ser la información más indicada para producir resultados, digamos, comparables. Esto es algo que aún debe ser demostrado a través de más mediciones, estadísticas, etc. Estamos en ese proceso actualmente. El long range, que abarca los 20 kV y los 100 microamperes, o también puede funcionar en 15 kV y 133.3 microamperes. Esto depende de la matriz. El equipo, uno selecciona en el equipo la matriz que va a enfrentar, y entonces a partir de ahí él establece este rango. El high range, que abarca igual los 50 kV y los 40 microamperes, y está enfocado en los elementos químicos de paladio y bario para lograr una mayor sensibilidad con estos elementos químicos. En el caso anterior, pues se beneficia el vanadio, el titanio y el cromo. Y finalmente el de los elementos ligeros, que lo que hace es disminuir mucho la tensión a 8 kV y pone el máximo de corriente, que son los 200 microamperes. Bueno, a través de diferentes diálogos con el software del equipo, uno puede ir estableciendo las condiciones más apropiadas para este tipo de matrices. Nosotros hemos determinado que la más indicada es precisamente la que se muestra aquí, la Test All Geo Mode, que es en la que abarca la mayor cantidad de elementos químicos. Luego uno tiene que entrar a otras ventanas que igualmente están indicadas para seleccionar qué elementos químicos uno quiere que siempre aparezcan, de forma tal que uno debe construir prácticamente la respuesta en cuanto a información brindada de la salida del espectrómetro. Una vez establecido eso, el tiempo, como ya les expliqué, se puede variar, y bueno, consideramos que el óptimo está por ahí, por los 60 segundos por secuencia en el sistema. Y finalmente, con un programa anexo, se puede lograr la comunicación con la PC, y bueno, ya lo hemos hecho, y se pueden adquirir perfectamente los espectros, lo cual está, digamos, relacionado con la protección radiológica en el caso de que no haya cobertura de plomo, porque a través de extensores o de alargadores se puede situar el operador o el investigador lo más lejos posible de la fuente. Los patrones disponibles en este momento para realizar el análisis son matrices, digamos, convenientes para el enfoque de una matriz pétrea o geológica como es la obsidiana. Tenemos el NIS 2709, que es el San Joaquín Soil. Tenemos el NIS 2780, el NBS 278 Obsidian Rock, y otros
y otros dos patrones que tienen naturaleza igual geológica. Como puede verse, también apoyando el enfoque que se planteaba aquí anteriormente de los elementos fundamentales en esta matriz, podemos ver que los 4 patrones que tienen la representación de estos elementos químicos mantienen un comportamiento coherente con respecto a los rangos en los cuales estos se encuentran. Podemos ver, por ejemplo, que el hierro se encuentra fundamentalmente en cantidades de por ciento, mientras que el manganeso, el rubidio y el circonio están en condiciones de ppm, de partes por millón. Y en el caso del manganeso, en condiciones muy similares, en concentraciones similares, igual que en el caso del rubidio. La bibliografía plantea, por otra parte, en apoyo a lo que estábamos explicando anteriormente, lo que estábamos apoyando anteriormente, que técnicas que abarcan una inmensa cantidad de elementos químicos, como el análisis por activación neutrónica, sí es cierto que dan una matriz multielemental vasta, pero indudablemente con un conjunto de elementos químicos inferior se puede muchas veces caracterizar problemáticas en matrices como la del obsidiano. En el caso de este artículo que les presento acá, hacen la discusión directa con fluorescencia de rayos X y se quedan con 10 elementos químicos nada más, de todos los que da activación neutrónica. O sea, el análisis por fluorescencia de rayos X lo resolvió perfectamente. No portátil, no obstante, de la portátil hablaremos más adelante. Aún no hemos podido terminar de procesar todos los patrones que estamos analizando, los que están disponibles, pero aquí les traigo los resultados del patrón del NIS 2709, en el cual, como pueden ver, en estos análisis preliminares, en estos iniciales intentos por establecer las condiciones óptimas de medición, ya podemos obtener resultados muy buenos, por ejemplo para el arsénico, en el cual la concentración obtenida por el espectrómetro en condiciones de medición de 120 segundos ya se obtienen concentraciones que están completamente dentro del intervalo de confianza de las reportadas por el certificado del patrón. Aquí es interesante señalar que cuando se producen estos certificados de las muestras patrones, todos los elementos químicos no son determinados a partir de la fluorescencia de rayos X. O sea, estos certificados se obtienen a partir de proyectos que las muestras patrones pasan por diferentes laboratorios y cada elemento químico se determina con la técnica más efectiva para determinarlo. Por lo tanto, si uno con la técnica que tiene logra acercarse lo más posible a los intervalos de confianza que reporta el patrón, pues significa que su técnica está bastante bien para esa matriz. En específico, no debemos olvidar que la fluorescencia de rayos X tiene una dependencia con la matriz muy fuerte. Buenos resultados tenemos también, como puede verse, para el calcio, para el cobalto, para el plomo, resultados muy buenos para el titanio. En fin, tenemos varios elementos químicos muy bien caracterizados. También para el hierro tenemos muy buen resultado, para el manganeso, y tenemos un problema con el rubidio y con el circonio, que eran los elementos en los que estábamos haciendo énfasis, pero son retos que nos quedan aún por enfrentar y detalles que nos quedan aún por pulir. En el caso del Obsidian Rock, que es, digamos, el gran protagonista de este tipo de estudios, pues aún no se han establecido las condiciones óptimas para su análisis, debido a que no pudimos hacer un procesamiento de muestra, digamos, el más indicado, y por eso es que los resultados aún no están listos. Aquí puede verse la correlación entre los resultados brindados por el certificado y los obtenidos por el equipo, precisamente como les explicaba, en condiciones de 120 segundos de medición. Nuestro proyecto de investigación pretende insertar este análisis multielemental, químico multielemental, a partir de este espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X, como les explicaba al principio, en el ámbito
del establecimiento de la especialización regional en el área geográfica de investigación definida por estos 4 sitios que están puestos aquí: Cináparo, Zaragoza, Plazuelas y Nogales. Tomando como punto de partida para el establecimiento de un indicador arqueológico de gran poder explicativo, como puede ser el PAR, productor especializado, receptor selectivo, a un sitio que tiene grandes potencialidades para presentar contextos de especialización, como es el área de los sitios arqueológicos de Cináparo, que, como ha estado reportado ya, tienen los trabajos de minería o los contextos de minería más complejos de todos los que se encuentran en Michoacán. Luego, para la etapa del clásico tardío y el epiclásico, los 3 sitios representados en el mapa, Zaragoza, Plazuelas y Nogales, tuvieron una relación geográfica evidente con este centro de Yazoo, y al mismo tiempo fue una zona estratégica de intercambio o de tránsito bidireccional de objetos, materiales, información y tradición. Por lo tanto, es una zona interesante para un estudio como este. Y teniendo en cuenta el carácter portátil del equipo y también las ventajas que estamos viendo que tiene como equipo de laboratorio y la cercanía que tiene La Piedad con esta área, pues consideramos que puede ser insertado como un elemento fundamental en esta investigación. La metodología que hemos planteado para hacerlo no sitúa la arqueometría como tal como el elemento protagónico para resolver el problema, ya que el análisis químico multielemental podría vincular al material del objeto con la fuente de materia prima, pero no al material del objeto con el sitio de su última concepción, el cual para nosotros es el productor especializado. Para abordar este problema, nosotros pensamos que los análisis químicos multielementales pueden aportar un conjunto de informaciones importantes, pero al mismo tiempo nuestra estrategia es vincularlo con un sistema de indicadores arqueológicos y con un sistema de variables nominales que nos permitan conocer e identificar a este centro productor especializado. Luego, a través de la percepción o de la identificación de los objetos determinados como parte de esta especialización en sitios receptores, establecer el PAR, receptor especializado, productor especializado, receptor selectivo, y entonces entrar a discutir elementos culturales compartidos. Por último, solo señalar que para garantizar el éxito de este estudio es importante y fundamental el proceso de selección de piezas, en el cual es todo un reto, pero nos hemos propuesto hacerlo desde el punto de vista de las huellas de talla, para seleccionar las piezas desde ese punto de vista y tratar de identificar patrones en la colección que se escoja para que nos conduzca a un proceso de especialización. Por último, pues presentarle estudios que evidentemente han demostrado que la fluorescencia de rayos X portátil es también resolutiva en el caso del estudio de procedencia y de atribución de objetos de obsidiana. Con esto termino. ¿Tenemos preguntas, por favor? Sí. Un poquito, por lo que entiendo, es un trabajo que está en proceso y que es bien importante, ¿no?, para este tipo de tipos. ¿Cómo están resolviendo el problema de la preparación de las muestras? De cierta manera, por ejemplo, porque buena parte de los estándares que nos venden vienen en polvo, que implica, bueno, colocar ya sea sobre una ventana de troleno, nuestras muestras para comparar las están haciendo también polvo, o si son comparables, por ejemplo. En este caso lo que hemos visto es que el estándar de referencia de obsidiana que está en polvo, pues a veces no necesariamente es como compatible, por así decirlo, con resultados de las obsidianas arqueológicas, pues que obviamente están en otra condición, ¿no? ¿Cómo le están haciendo, digamos, con esta problemática de los estándares? Bueno, ahora mismo estamos trabajando con los estándares como los vio el proveedor del equipo, o sea, preparados, como mencionaba.
hace un rato. Y el estándar de Obsidian Rocks lo preparamos igual. Pero habrá que establecer el ajuste que hay que hacer. Pero ese tipo de estudios se hacen, o sea, se hacen los conjuntos de pastillas, se miden las muestras reales y se determinan las desviaciones por el cambio de densidad y de grado de compactación, etc. José Luis. Una pastilla debería ser tan sólida como la muestra. Ahí no está el error. Creo que puede ser una cuestión de revisar cuestiones de calibración o cómo se hace el análisis, pero esos polvos están hechos para hacerse pastilla. No sé cómo está aglutinada la pastilla, se hizo un proceso de síntesis, de sintetización, perdón. Eso podría alterar ciertas cosas, pero debería funcionar. No veo ahí el problema. ¿Más? Mencionaste un sitio como productor especializado. ¿Eso se refiere a que es el único o es el mejor entre otros? Bueno, nosotros queremos establecer una metodología para rodear el sitio, porque el especializado en el sitio de la concepción última del objeto en cuestiones obsidianas es de difícil determinación y visualización en el terreno del concepto arqueológico, ya que los vestigios de talla de la terminación del objeto son las microlascas, o fundamentalmente son las microlascas, pensando de una manera detectivesca, y eso generalmente es de difícil observación, porque además los instrumentos de talla eran muy portátiles, casi nunca aparecen en el contexto del taller. Entonces lo que queremos no es ubicar exactamente el lugar donde se hacía, sino determinar un espacio, digamos un sitio, una zona en la cual indudablemente hubo una práctica de concepción de objetos hasta su terminación. Y para eso hemos diseñado un sistema o hemos extraído de la bibliografía, de la experiencia de muchos autores como usted, que lo citamos bastante en el trabajo, por cierto. Y por supuesto le agradezco por eso, por toda la obra que ha desarrollado. De diferentes observación de, macrolascas, las microlascas las pensamos o quisiéramos tener la suerte de poder observarlas a través de un indicador arqueológico compuesto, el cual se basa en que muchas veces las microlascas se utilizaron como desgrasante en la concepción de pasta cerámica. Entonces, si hay cerámica, hay producción de cerámica local, aún no lo sabemos, pero bueno, pensamos en introducirnos en los trabajos de Arras del sistema Sináparo o Aral Prieto y escoger ahí un sitio que tenga potencialidad para esto. Pues si se pueden observar estas microlascas en las secciones transversales de cerámica local, y la cerámica sí puede atribuirse a una zona, a un área determinada por análisis de procedencia. Entonces, triangulando información, pues se llega. O hay otros elementos interesantes, por ejemplo, la obsidiana a más de 200 grados Celsius invierte su proceso de lentitud de la velocidad, o sea, ella se forma por una disminución de la velocidad de cristalización, pero esta naturaleza se invierte prácticamente a los 200 grados Celsius, y algunas prácticas de concepción de objetos o de terminación de objetos incluían calentamiento. Quizás en esa zona se puede encontrar una cristalización que entre en contraste con la otra zona del objeto que debe ser más amorfa. Con este tipo de cosas ir determinando si en esa zona ocurrió, porque el concepto de especialización es muy amplio. Es difícil, sí. Es muy amplio. Muchas personas muchos especialistas, muchos estudiosos lo han definido de disímiles maneras. Sin embargo, nosotros asumimos esto, porque lo que buscamos son elementos culturales compartidos, o sea, de la información contextual. Si yo determino que esta espacialidad producía específicamente para esto, y en ambas el valor de uso era el mismo, habían elementos culturales compartidos. Ahí queremos llegar. La distribución. Exacto.
muy interesante. Damos las gracias a Luis por este